Buenos días, ¿cómo están? Ahora sí. Bienvenidos todos y bienvenidos también quienes nos acompañan ahí en sus casas. Vamos a comenzar en esta mañana con dar paso a la palabra de Dios en esta hora y primeramente pues vamos a ponernos en las manos del Señor para que el Señor sea quien nos hable en este día. ¿Sí se escucha bien? ¿Okay? Pues vamos a darle gracias a Dios y a ponernos en sus manos. Padre, te alabamos en esta mañana y te agradecemos que nos permitas estar reunidos, Padre. Queremos agradecer también, Señor, porque tú tienes el control de todas las cosas y porque el día de hoy podemos estar aquí reunidos todavía. Tú sabes los tiempos, cómo se están sucediendo las circunstancias que están a nuestro alrededor con el tema de la pandemia, pero nuestra confianza sigue estando en ti, Señor, y ya sea que estemos aquí reunidos o que haya gente en sus casas conectados, Padre, el día de hoy te queremos pedir que seas tú quien nos hable, que seas tú quien transmita el mensaje que tú quieres que llegue a los corazones de tu pueblo, que en sus mentes y también en su corazón se quede grabada la palabra que tú tienes para cada uno en lo personal, Señor. Prepara esos corazones para que la palabra del día de hoy caiga en una tierra fértil y que dé su fruto, Padre, así como dice tu misma palabra, Señor, que no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual ha de ser enviada, Señor. Te pedimos, Padre, que tú me habilites y me capacites, Señor, que quites toda soberbia, toda palabra vana, todo lo que no sirva, Señor, para, para la exhortación, la edificación y la consolación a las vidas de tus hijos. Úsame tú, Señor, como un instrumento en tus manos. Yo estoy rendido delante de ti, Señor, que tu Espíritu Santo sea que hable el día de hoy, Padre. Bendice a mis hermanos también, a sus familias. Te lo pedimos todo en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Bueno, desde hace cerca de, pues ya como 3 meses, si no me equivoco, hemos estado hablando respecto a los atributos de Dios. Ya ya hemos cerrado la lista, por así decirlo, o el número de mensajes que íbamos a dar con respecto a ese tema. Pero Dios puso en mi corazón el compartirles algo el día de hoy que tiene que ver con esto, porque la finalidad de esos mensajes ha sido que cada uno de nosotros conozcamos más al Dios al cual decimos que le creemos. Y esa relación que buscamos que cada uno tenga con el Señor, que por supuesto es personal, es necesario que lo empecemos a experimentar porque han sido muchos mensajes, es mucha información y qué triste que todo se quede en un anecdotario o que se quede como en una lista de YouTube ahí para quienes quieran de repente poder darse una vuelta a escucharlos y que por fuera de ahí pues que pueda llegar a olvidarse. Es necesario que esos atributos que estuvimos estudiando y analizando realmente cumplan el propósito para el cual se fueron dados, que es darnos seguridad, brindarnos la seguridad que necesitamos en Cristo Jesús al descubrir lo maravilloso que es nuestro Dios, las grandes bendiciones que recibimos de su mano al ver que todas y cada una de las cosas que suceden, Él tiene el control de todas. Vamos a la carta a los Hebreos, por favor. En el capítulo 1, los versículos del 1 al 4.
Hebreos capítulo 1 del 1 al 4. ¿Ya estamos ahí? Vamos a leer este texto a manera de introducción. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ojo con esto, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles como heredero, más excelente nombre que ellos. Dice la Escritura que hoy podemos conocer al Padre ¿a través de quién? A través de Cristo Jesús, a través del Hijo. Él es la imagen misma de Dios. Anteriormente en el antiguo pacto, pues, perdón, en el antiguo pacto no tenían esa gran bendición. El día de hoy nosotros contamos con el privilegio de que si queremos conocer cómo es Dios, podemos acudir a la Biblia. De pasta a pasta, la Biblia nos habla de Jesucristo. Principalmente, pues obviamente a través de los evangelios. Y si queremos acercarnos a Dios, es a través de acercarnos a Cristo que lo hemos de poder lograr. Es una gran bendición que tenemos los hijos de Dios el día de hoy, de poder escuchar la voz de Dios que nos está hablando constantemente para que lo conozcamos, para bendecirnos. Lo hemos estado viendo el martes también, ¿no? Yo te quiero bendecir. Y te hago incluso por amor, te traigo aunque tú no quieras. ¿Para qué? Para bendecirte. Porque Dios, de tan grande es su amor, que incluso aunque nosotros muchas veces hayamos sido rebeldes o que hayamos ido en contra de su voluntad, Él termina siempre trayéndonos de vuelta. Así como la oveja que se quedó perdida y el pastor fue a buscarla. Y nosotros que tenemos esa gran bendición del día de hoy de poder conocerlo, si dice Dios aquí en su palabra que el día de hoy podemos conocerlo y descubrirlo a través de conocer a Jesucristo, ¿cómo creemos que vamos a poder conocer a Jesucristo si no meditamos y no escudriñamos las Escrituras? ¿Cómo vamos a poder seguir teniendo esa relación con Dios solamente de domingo? Solamente viniendo una vez a la semana o conectándonos una vez a la semana a escuchar algo, un mensaje, ¿y eso es suficiente para nosotros? Son preguntas retóricas para que cada uno de nosotros nos las hagamos, porque muchos somos necios, somos negligentes precisamente cuando se trata de escudriñar las Escrituras. Aquí se encuentra todo lo que nosotros necesitamos, pero de pronto se convierte la palabra, la Biblia se convierte en una carga. El que nos digan tienes que leer se convierte en algo pesado, algo cansado. ¿Esto por qué? Porque desconocemos, precisamente no hemos experimentado la bendición que hay al escudriñarla, al meternos en su palabra. Hay una frase que dijo John Newton. Dijo, lee la Biblia no como un abogado leería un testamento para conocer su contenido. No lo leas como el abogado que tiene que conocer lo que está escrito en el papel. Léelo como el heredero del testamento. Lee la Biblia como quien sabe que lo que está escrito ahí es de suma importancia para él.
Léelo como quien está esperando con ansias saber qué es lo que dice, qué es lo que dice la Escritura, qué es lo que dice ese papel tan importante, porque puede cambiar tu vida. Esa es la actitud que deberíamos de tener cuando vamos cuando nos tengamos que relacionar con la palabra de Dios. No la de, pues es que ahí está el libro, ahí está el documento, ahí está. Pues sí, ahí está. Está en un estante, está en un librero, está en una mesa, pero no está aquí ni está aquí. Y ese es el gran problema. No valoramos lo que tenemos porque desconocemos el contenido de lo que está ahí. Y lo desconocemos porque no nos hemos dado a la tarea de meternos a escudriñar la palabra de Dios. Vamos a nuestro texto del día de hoy, Hebreos capítulo 4, 12 y 13. Es un texto por demás conocido, pero vamos a prestar atención. Hebreos 4, 12 y 13. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El tema del día de hoy le titulé o lo puse por nombre La importancia de la palabra de Dios. Y vamos a analizar esa importancia respondiendo a tres preguntas. Vamos a ver, es mucha información lo que vamos a ver el día de hoy, que cada una de estas preguntas podría ser una predicación por sí misma. Cada uno de estos puntos que vamos a analizar en esta mañana podríamos extendernos y extendernos y extendernos. Trataré de sintetizar porque la finalidad y el fin, perdón, del mensaje, así nos extendamos 5 horas, va a seguir siendo el mismo. Pero tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy, mis hermanos. Tanto los que estamos aquí como los que están en sus casas. Primera pregunta. ¿Qué características tiene la palabra de Dios? Y vamos a ver aquí también en Hebreos, en el capítulo, aquí donde estamos en el versículo 12, 4:12, pero también vamos a ver lo que nos dice en 2 de Timoteo 3:16. Vamos para allá primeramente en 2 de Timoteo, segunda carta de Timoteo capítulo 3, versículo 16. También hasta de memoria nos lo sabemos, ¿no? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y en Hebreos tenemos que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces vamos a ver las características primeramente de la palabra. Dice que es inspirada por Dios. La palabra inspirada nos habla de, bueno, en el griego es teopneustos, no sé cómo se pronuncia, teopneustos, que hace referencia, o la figura es algo que es soplado o exhalado por Dios, algo que fue dado por el mismo Señor. Quiere decir que la Biblia en general, la escritura completa, son su propia palabra dada así a hombres
que fueron precisamente inspirados, que fueron dirigidos, que fueron guiados, a los cuales se les dijo qué es lo que tenían que escribir en su momento, porque una de las confrontaciones que regularmente hace quien no cree en Dios es, pues es que es un libro escrito por hombres. Todo, obviamente, lo que está escrito fue escrito por diferentes personas en su momento, pero las características de esos varones es lo que hace que nos demos cuenta de tanto en el contexto histórico, en el contexto en su momento de Moisés, de cada uno de los profetas, de los evangelistas, de los que fueron contemporáneos, de Pablo mismo, etcétera. Son hombres que se distinguieron por la relación que tuvieron con Dios, por la comunión que llegaron a tener con el Dios al cual estaban sirviendo. Y que Dios fue utilizándolos a cada uno de ellos de manera particular para transmitir el mensaje que necesitaba a sus hijos o a su pueblo en su momento. Y podemos encontrar características similares tanto en estos hombres como en el mensaje que se transmitió en todas las épocas, con 50, 100, 200, 500, 700, 1000 años de diferencia, pero todos con similitudes. Y una palabra que podría ser tomarse por separado, cuando tú lo tomas en el contexto general de la Escritura, te das cuenta de que forma parte de un todo, de que el propósito y el plan de Dios está a lo largo de todos los libros de la palabra, que todos van relacionados unos con otros, que en todos encuentras la figura del Redentor, que es Jesucristo. Entonces la palabra sí fue escrita por hombres, pero Dios fue quien transmitió el mensaje a esos varones. Él es el autor de cada uno de los libros de la Escritura. Y el día de hoy nosotros podemos tener la certeza, viendo en su momento Moisés podría haber pensado que sus palabras iban a pasar, que lo que él estaba diciendo no iba a trascender a lo mejor. Pero hoy en día nosotros vemos hacia atrás y vemos a Moisés, vemos al mismo Job, vemos a David, vemos a Salomón, escribiendo y siendo inspirados por Dios, siendo utilizados por Dios esos hombres. Y yo creo que ellos jamás se imaginaron que lo que ellos estaban diciendo en su momento era tan grande, era tan importante. He estado viendo documentales acerca del descubrimiento de los libros del Mar Muerto. Una maravilla de lo que Dios hizo, cómo preparó los tiempos, preservó los documentos para darnos certeza, sobre todo el pueblo cristiano, de lo que está en el contenido de todos esos rollos que se descubrieron. Y me causó un gran asombro saber que fue en el mismo año en que Israel, se descubrió en el mismo año en que Israel regresó a su tierra. Se estableció nuevamente como un estado. Dije, wow, Dios tiene el tiempo perfecto para todo. Y nos sigue hablando el día de hoy. Entonces dice la primera característica, esta es la palabra de Dios, ha sido inspirada, ha sido dada. Él es el autor de la Escritura. Cuando vemos las palabras de Pedro, de Pablo, muchas veces vemos que son tan similares precisamente porque es Dios hablando a distintas iglesias, a distintas personas en su momento, pero el mensaje, si bien varía por el contexto regional, por así decirlo, pero el mensaje es el mismo. Y este punto, esta característica toma más trascendencia, bueno, digo, desde los tiempos de Pablo ya le hacía una exhortación a Timoteo de que se cuidara de las falsas enseñanzas, de los falsos maestros.
Y el día de hoy es exactamente lo mismo, porque es necesario que entendamos que la palabra es inspirada por Dios para no escuchar otras voces, para no dejarnos engañar. Podríamos pensar que es para la gente que no conoce a Dios, decir, bueno, sí, que solamente escuchen a Dios. Para el mismo pueblo cristiano hoy en día, el no conocer lo que dice la Escritura es dar pie a ser engañados. El no estar seguros de lo que dice la Escritura, de que lo que dice la Escritura es verdad, da pie a ser engañados. ¿Por qué hemos estado predicando acerca de los atributos de Dios? Precisamente es para que no seamos engañados, para que nos demos cuenta de cómo es Dios, cómo trabaja Dios y qué sí hace Dios o de qué maneras se relaciona Él contigo. Para que cuando alguien venga y te diga, vas a perder tu salvación, oye, espérame tantito, tengo un Dios que es omnisciente, que es eterno y que desde antes de la fundación del mundo Él me escogió. ¿Cómo me dices que yo puedo perder lo que Él me dio desde antes de que yo existiera? Porque el que no sabe, el que no conoce, es engañado. Viene uno de los amigos que llegan los sábados en la mañana muy temprano a tocar a las casas y si te agarran mal parado, ahí te andas yendo a los sábados a reunirte con ellos. Porque al cabo que Dios está en todas partes. Al cabo que Dios habla de muchas maneras, lo acabamos de leer. Antes habló por los profetas. El día de hoy habla a través del Hijo. Y algo que dicen aquellos es que Jesucristo no es Dios. Ya desde ahí, completamente en contra de lo que dice la Escritura. Entonces, dice la palabra en Efesios que habrá diferentes vientos de doctrinas. Y quienes no estén bien agarrados, bien parados en la roca, que es Cristo Jesús, pues se puede tambalear y se puede ir escuchando cualquier enseñanza. Pero Dios es el autor de la palabra, que nos tiene que quedar bien claros. Ahorita vamos a ver más adelante el por qué tenemos que tener bien claro esto. Siguiente característica, también ahí en 2 Timoteo nos dice que es útil para enseñar. Dice la Escritura en el libro de los Salmos, la ley del Señor es perfecta y hace sabio al sencillo. Estamos hablando de algo que desconocíamos, mis hermanos. El día de hoy podemos decir, los que tenemos un mes, un año, 5 años en la palabra, 20 años en la palabra, conociendo a Dios, que pues hemos ido creciendo, hemos ido aprendiendo, hemos ido madurando conforme al conocimiento que Dios nos ha ido dando a través de su palabra. Ha sido un cambio, espero yo, gradual a una transformación para bien, obviamente. ¿Por qué? Porque poco a poco lo que está escrito nos va abriendo los ojos, nos va enseñando, nos va quitando esas vendas que nos cegaban, el velo que teníamos por delante. Y de pronto, aunque tengas 50 años, de pronto ves un texto que has predicado muchísimas veces y en ese momento Dios te permite ver algo que no habías descubierto y dices, caray. Porque a Dios no lo vamos a limitar. Ya leí la Biblia, ya acabé. Espérame, pues. ¿Cuánto de lo que hay en la Biblia que pudiste haber leído de tapa a tapa? ¿Cuánto de eso estás viviendo? Y ahorita vamos para allá.
Entonces dice la primera característica es que es inspirada, la segunda es que es útil para enseñarnos, para ir creciendo, madurando. La tercera dice redarguye, esto es que nos convence de nuestro error, porque te enseña dónde estás mal y te convence de que estás mal. Uno de los pecados que a lo mejor se ve menos es precisamente la soberbia. Digo, se nota en muchas cosas, pero uno podría decir, es que es pecador porque es un mujeriego, es un pecador porque es un borracho, es un pecador porque roba, es un pecador porque mata. Pero del soberbio y regularmente el soberbio es difícil de convencer. Alguien que se sienta autosuficiente, más con la enseñanza o la escuela del día de hoy, incluso en la psicología o la psicología cristiana, donde tú todo lo puedes, donde todo solamente tienes que sacar al campeón que hay en ti y ya con eso vas a lograrlo todo. Dios nos hace ver en dónde estamos mal. Tú crees que estás hasta acá arriba y de repente Dios en una fracción de segundos te hace ver tu condición real. Te baja de la nube. Se suben a un ladrillo y se marean. Pero Dios nos hace ver en ese momento realmente quiénes somos. Nos hace darnos cuenta de dónde estamos fallando. Y muchas veces incluso con nuestros mismos argumentos. Lo he comentado en algún momento, cuando me alejé de Dios, yo buscaba en la Biblia cosas para poder decirle a la gente, a los hermanitos, es que mira, aquí estás mal, aquí dice esto y acá dice esto. La Biblia se contradice. Y gracias a Dios, porque la misma palabra, la misma enseñanza, la misma escritura, fue la que me redarguyó a mí. Me dijo, a ver, el que estás mal eres tú. En una predicación respecto a este tema, Spurgeon da un ejemplo de un hombre, no recuerdo su nombre, que era parte de un grupo, le decían del club de los, no sé, tiene algo que ver con Satanás o de los, no sé, infierno, algo por el estilo. Era un grupo que atacaba mucho al pastor. Y dice que un día escucharon una predicación, no sé cómo se hicieron del bosquejo, y en su reunión, burlándose mientras estaban tomándose sus tragos, uno de ellos se levanta y empieza a imitar al pastor para burlarse de él. Y empieza a leer el mensaje, empieza a leer el bosquejo y empieza a darlo como lo estaba dando aquel, y de repente se para, se detiene, y en ese momento Dios le habló. Se arrepintió y se convirtió al Señor. Porque cuando tú eres de Dios, en el momento en que Él decida, ahí es. Por eso la palabra dice, te redarguye, te va a convencer, te va a hacer ver, te va a traer de regreso. Y si el siguiente dice, y te corrige también el siguiente punto. ¿Por qué? Ya te hizo ver el error, ya te convenció de que estás mal, ahora te va a corregir. Hay veces que la palabra de Dios es muy sutil y te corrige de manera sutil, pero hay veces que la palabra es dura
Y es un marro, dice que quebranta, que rompe. Y no te das cuenta por qué, pero ya estás llorando. Y tiene que ver con el siguiente, dice también instruye, corrige e instruye. La palabra de corrección que se utiliza aquí es volver a enderezar. O sea, es enderezar algo que estaba torcido. Dice un dicho, árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Otros dicen, sirve para columpio, ¿no? Pero en la naturaleza lo vemos así, pero lo que está hablando es que la escritura es tan poderosa que puede corregir a la persona, que puede corregir tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu manera de ser. Porque es la palabra de Dios obrando en tu vida. Y te instruye, dice, nos indica el camino ahora a seguir. Estabas mal, ahora tienes que ir por este camino, dice el Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Tenemos que dejarnos guiar por esa instrucción, por esa enseñanza. Y regresando a nuestro punto, al texto de Hebreos, dice ahí que también es viva. Que es viva. Hay muchos que piensan que la palabra de Dios es un libro obsoleto. Es que fue escrito hace muchos años. ¿Cómo es posible que te guíes por un libro que fue escrito hace miles de años? Que vivas por los parámetros que te dice, no está actualizado, no tiene nada que ver con el día de hoy. La palabra de Dios está viva, porque la da el mismo Dios, representa a Dios mismo, y Dios no está muerto. Y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y su palabra es igual y permanece. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No es cuestión de moda, no es cuestión de gustos, de hábitos o de costumbres. Es la importancia, la trascendencia y el efecto que genera la palabra en el ser humano, en el tiempo en que se le predique, en el tiempo en que la escuche. Porque es actual, tiene vida en sí misma. Y Dios honra esa palabra, porque si hay algo que no puede ser Dios es ir en contra de sí mismo, de lo que ya dijo. Nos dice la palabra, no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre, perdón, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios dijo, eso hará. Dice en el versículo 3 ahí en Hebreos 1, lo que leímos hace un ratito, el cual es el resplandor de su gloria, hablando del Hijo, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No puede decir, a ver a quien diga que la palabra de Dios no está vigente. La palabra de Dios está viva. Y los principios, los valores espirituales y morales que nos da la palabra de Dios, no me quiero adelantar, pero son la base que va a permitir una vida distinta para quien los descubre y los vive. Dice, es viva y es eficaz. Lo que le mencionábamos hace un rato. Dice la palabra que la palabra del Señor nunca vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual es enviada.
Hay personas que pueden decir, es que pues, a mí me predicaron y no me convertí. Pues hay personas que pueden pensar, llevo años evangelizándolo y no se convierte. No pasa nada. Y se desaniman, se desalientan, porque no ven lo que ellos quieren ver. Pero no se dan cuenta de que el Espíritu de Dios sí está obrando. Y a quienes el Señor les ha de hacer el llamado, cuando sea el tiempo, porque los tiempos de Dios son perfectos, no es a mis tiempos, cuando yo quiera y de la manera que yo quiera, sino es en el plan perfecto y en los tiempos perfectos de Dios. Porque todos podemos decir, yo hubiera querido conocer al Señor más chico, poder vivir mi vida cerca de Dios más tiempo. Pero la verdad es que Dios sabía el por qué tenías que llegar a donde llegaste para poder escuchar ahí, en ese momento, la palabra. Porque quizá en otro tiempo, bajo otras circunstancias, no te hubiera importado. Quizá lo hiciste, quizá escuchaste la palabra, más joven, y no te importó. Pero cuando fue el tiempo y el momento preciso, dijo, vente chiquito. Porque así como Cristo llamó a unos jóvenes, a otros lo llamó el día en que estaba muriendo en una cruz. Y ese día le dijo, tú estarás conmigo. ¿Por qué? Porque así lo decidió. Él es soberano. Tuvo que vivir ese hombre, ¿se ha puesto a pensar esto? Una vida desastrosa, terrible, que para la sociedad mereció la muerte, y no nada más la muerte cualquiera, una muerte de cruz. Una persona terrible para ser castigado de la manera como fue castigado junto al Señor Jesús. Pero en ese momento llegó la salvación para ese hombre. La palabra de Dios, cuando es expuesta, dice, cumple el propósito para el cual va a ser enviada. Y recordemos que ni somos todos los que estamos, ni estamos todos los que somos. Cada quien asegúrese de estar firme. Yo no voy a voltear a ver a nadie para que no piensen que estoy hablando a alguien en particular. Pero uno podría decir un mensaje de evangelismo tremendo y todos a sentir con la cabeza, qué bonito mensaje, qué bárbaro, qué preciosas palabras. Podría reunir a un estadio entero para predicar un mensaje de evangelismo. Y de ese estadio entero, solamente una persona puede tener una verdadera conversión, un nuevo nacimiento. Solamente una persona. Y la palabra habrá cumplido el propósito para el cual fue enviado, porque fue para rescatar a esa persona. Y quizá para preparar el camino para los que están ahí a futuro. Pero nunca vuelve vacía. Es eficaz. Dice, y es más cortante que una espada de 2 filos. Y esta figura que nos habla aquí es preciosa, porque una espada de un filo entra y lastima de un lado. Hace un corte por uno de sus costados. Pero una espada de doble filo, lo que toque, por donde entre, lo va partiendo. Y es la figura que nos hace, dice, esta espada va a entrar en tu corazón hasta lo más profundo de tu ser, te lo vamos a ver. No va a detenerse con nada. No va a haber quien la pare. Y va a cortar lo que tiene que cortar. Duele, muchas veces va a doler. Porque dejar el pecado no es fácil.
Y cuando viene el marrazo pum, a tu vida, dices, ay, Señor. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Dolió? Pregúntenle a Job si le dolió perder su familia, perder sus propiedades, sus bienes, perder su salud. Todo lo que perdió Job. ¿Le habrá dolido? ¿Le habrá pesado? ¿Habrá llorado? Qué fuerte. La espada es directa. No se anda con medias tintas. Y estaba hablando en un contexto donde la espada era el arma principal. Si hubiera sido años antes, quizá habría dicho el autor de los Hebreos, es como una flecha que penetra hasta lo más profundo. Porque la tecnología en ese momento era la flecha. Aquí es la espada. Hoy en día podemos decir, lo que sea que entre de esa manera, una bala, es una figura que nos está dando para hacernos entender que es algo que no va a detenerse y va a llegar hasta donde tenga que llegar. Es certera. Y si tiene que cortar algo para hacernos, que sacudirnos y darnos cuenta, lo va a hacer. Entonces son las características de la palabra de Dios. Dice, ¿cuáles son las características? La segunda pregunta que tenemos que responder es ahora, ¿cómo opera la palabra, esa palabra que ha sido dada, cómo opera en nosotros? Dice precisamente aquí, penetra hasta lo más profundo de tu ser, hasta partir el alma y el espíritu. Penetra. Y ese es el asunto del por qué es tan importante conocer la verdad, mis hermanos. Porque hoy en día se predica, se habla o se menciona mucho de cosas que son cristianas que no son cristianas, que obran en lo superficial. Que solamente te hablan de cómo mejorar tu vida en 5 pasos, cómo mejorar tus finanzas en 10, cómo disfrutar del amor de Dios. Y todo se queda en lo superficial. Pero dice la Escritura, cómo opera realmente la palabra de Dios en nuestras vidas, no se queda en lo superficial, esta va hasta el fondo, penetra. Por eso es que cuando alguien es tocado realmente por Dios, sacude su vida. Por eso es importante, decía yo ahorita, conocer realmente lo que dice la palabra, descubrir a nuestro Dios, para que no nos dejemos engañar con cosas que solamente se quedan en lo superficial. Penetra, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nos hace darnos cuenta de las verdaderas motivaciones que hay en nuestro interior, del por qué hacemos tal o cual cosa. Pero la verdad, el por qué lo haces, te pone de frente contra ti mismo y te dice, aquí estás mal. El Espíritu de Dios hablándote a través de la palabra, redarguyéndote, reprendiéndonos.
Discierne, esa palabra discernir, tampoco nos va a gustar mucho. Discernir, desmenuzar, es hacer algo hasta lo más fino de su sustancia. ¿Alguna vez ha hecho carne deshebrada? No avienta el pedazo de la carne así al guisado, va haciéndole hebrita por hebrita, hebrita por hebrita. Es que mi mamá me ponía a deshebrar la carne. Eso es lo que hace la palabra con nosotros. Nos va llevando hasta puntos que a lo mejor ni siquiera nos acordábamos. Es muy precisa. Está uno pensando que aquí con esto se soluciona todo, y no. El Señor te lleva hasta lo profundo y te hace ver lo que está abajo de tus emociones, de tus sentimientos, de tus intenciones. Me hizo un daño esa persona. Lo voy a perdonar porque Dios me dice que lo tengo que perdonar. Qué espiritual es el hermano, fíjate nada más. Pero Dios te dice, no, lo estás haciendo nada más por quedar bien. Porque en realidad traes el nudo aquí en el estómago que no puedes con eso. Realmente no lo estás perdonando, lo estás diciendo, pero no lo estás perdonando. Y queremos negociar con Dios, ¿no? ¿Verdad? Señor, pero pues no, sí lo estoy perdonando. No. Cuando lees la escritura de pronto viene el Señor y te habla y te dice, mentiroso. Ay, chihuahuas. Y es que para poder hacer un cambio, primero tengo que darme cuenta realmente de la situación. Ser consciente de mi problema. Si no, pues ¿cómo voy a cambiarlo? Por eso es que llega hasta lo profundo y discierne nuestras intenciones también. Nos va moldea nuestro carácter. Segunda de Timoteo 3:17, vamos ahora a la otra parte de la escritura. Dice en el versículo 17, del 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es la finalidad de la escritura? Es irnos preparando, irnos capacitando. ¿Para qué? Para que vivamos haciendo lo que debemos hacer, lo que es correcto, lo que es bueno. Y además de estas características, bueno, de estas formas de operar la palabra, que tiene la palabra en nosotros que están en estos dos textos, también anoté otros que no están en nuestros textos base, pero vamos para allá. Efesios 6:17, ¿qué dice? ¿La palabra de Dios qué es? La espada del Espíritu. ¿Para qué nos sirve la espada del Espíritu? ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús cuando fue llevado al desierto para ser tentado? ¿Cómo se defendió? ¿Cómo resistió? A través de la palabra. Resistió con el escudo y atacó con la palabra. La palabra es la espada que nos permite. Pero vamos a ponerlo de esta manera. Si yo quiero atacar con la espada, pero solamente traigo la funda, ¿y mi espada dónde quedó? Porque muchos creemos que con lo que decíamos un rato, con venir los domingos ya tengo la palabra, y ya escuché la palabra esta semana.
es como la pura capuchita, mis hermanos, la pura funda, la pura vaina. Necesitamos traerla aquí y aquí. Dice que cuando Jesús dijo que vendría el Consolador, dijo, y Él tomará de lo mío. ¿Y de qué va a tomar el Espíritu Santo en nosotros si estamos vacíos de aquí arriba? Si estamos llenando nuestra mente de Netflix, de caricaturas, de televisión, de novelas, de series, de noticieros, que de qué va a tomar el Espíritu cuando necesitemos usar la espada. Como dice Conchita, ya, a ver, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? No traigo espada. No tengo con qué resistir. No tengo con qué hacer frente. Viene el enemigo y te dice, eres un hipócrita, eres un mentiroso. Pero como estamos vacíos, pues no tenemos ni cómo defendernos. Cuando alguien está lleno del Espíritu y puedan llegar a tener esos pensamientos, inmediatamente el Espíritu, nosotros, tú eres un hijo de Dios. El enemigo está vencido. Y algunos dirían, átalo en el nombre de Cristo. Porque no tenemos de dónde, porque no escudriñamos, no buscamos las bendiciones que tenemos como hijos de Dios. Proverbios 2:6. ¿Cuánto tiempo llevo, Nico? Y de su boca viene, vamos desde arriba, dice, el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres ser sensato? ¿Quieres ser prudente? ¿Quieres tomar buenas decisiones? Todos vamos a decir, por supuesto que quiero. Escudriña la Escritura, escudriña la palabra. Porque en ellas, dice, están escondidos todos los secretos, todos los tesoros de la ciencia y el conocimiento. Y en Romanos nos dice, creyendo ser sabios unos, se hacen necios porque niegan a Dios. Entre más relación tengo yo con Dios, más puedo disfrutar de la vida que Él me ha dado. Esto es a través de buenas decisiones, a través de elegir bien. Cuando yo empiezo a escudriñar la palabra, empiezo a darme cuenta que necesito depender de Él. Entonces mis palabras, mis decisiones, mis acciones, mis actitudes van a ser con base a lo que el Señor quiere de mí. Voy a vivir una vida en el Espíritu, no en la carne. Me va a dar la capacidad para saber elegir lo que tengo que elegir. Por eso es que ahorita no hay tantos jóvenes, pero cuando uno está chavo, lo que nos mueve pues, es la carne.
el ímpetu, el deseo, no la palabra de Dios. Y dice la Escritura, no te unas en yugo desigual, pero yo digo, pues a mí me gusta la chamaca. Yo la voy a convencer. Yo la voy a traer. Y Dios les dijo, no se junten con ellas porque los van a desviar a ustedes. Pero yo creo que yo soy más inteligente que Dios. Yo creo que soy más listo. Pues al pueblo le pasó, pero a mí no. Y se fueron tras los Baales. Y pusieron sus lugares altos para darle honra a sus dioses. Al mismo Salomón le pasó, siendo el hombre más sabio. ¿Por qué? Porque dejó de escuchar la voz de Dios, dejó de escuchar la palabra de Dios. Cuando yo me meto con Dios, mis decisiones van a estar firmes en Él. Me va a permitir ser una persona prudente, sensata, no iracunda, no imprudente, no impulsivo. Romanos 10:17. Dice, así es que la fe es por el oír, esto es por el escuchar, y el escuchar por la palabra de Dios. Dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que provoca, o lo que viene de escuchar la palabra? La fe. La fe. Para muchos puede llegar a ser la fe necesaria para creer en el mismo Dios. ¿Qué es lo que pasa con el incrédulo cuando está escuchando un mensaje y de repente en ese momento la palabra hace el efecto en él, en ella, y se penetró hasta lo más profundo, le mostró su condición y se arrepintió en ese momento? Y para nosotros que le hemos entregado nuestra vida a Cristo hace tiempo, ¿ya no es útil en ese sentido? ¿Ya tenemos mucha fe? Precisamente lo que hace la palabra es seguir fortaleciendo nuestra fe. El dejar la Biblia escondida, arrumbada, es una de las principales causas del enfriamiento, de la misma apostasía. Porque hacemos a un lado a Dios y creemos que ya fue más que suficiente lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado, ya no necesito más. Pero la fe, dice, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es un círculo virtuoso, constante, que si yo me estoy alimentando de la palabra, si yo estoy escudriñando la Escritura, mi fe se va fortaleciendo. Va creciendo. Si alguien está falto de fe, dice, pídasela a Dios. Salmo 119, 105. Es un texto que también todos nos debemos saber.
Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Precisamente tiene que ver con lo que nos decía hace un rato, de que la palabra de Dios instruye. ¿Por qué? Porque nos va a ir diciendo hacia dónde debemos dirigirnos. Nos va a ir guiando, es la luz que nos va a ir alumbrando el camino que debemos caminar. Es la guía para nuestras vidas. Decimos como cristianos, es el manual de vida para el Hijo de Dios. Si tú quieres componer un carro automático haciendo lo que necesita un estándar, pues nunca vas a lograrlo, porque cada uno tiene un sistema diferente. Tenemos que ir al manual para que nos indique cómo trabajar ese coche, de la manera que debe de ser trabajado. De igual forma nosotros, en nuestra vida, nuestro manual de instrucciones, nuestra guía, es la Escritura, de cómo tenemos que vivir. La palabra de Dios debe ir produciendo una transformación en aquellos que la escuchamos. Sí, es un proceso. Yo tengo que ir viendo esos cambios en mi vida, esa transformación en mí, esa madurez, ese proceso de madurez. Que no seamos como los que les dijo Pablo, ustedes debiendo ser ya maestros, otra vez es necesario que se les den los mismos rudimentos de siempre. ¿Por qué? Porque se quedan ahí, nos quedamos ahí estancados, donde siempre. Porque pensamos que ya fue suficiente. Ya estoy del otro lado. Ya me conformé con lo que he recibido. Y la última pregunta, rápidamente porque ya nos está ganando el tiempo. ¿Qué hacer con la palabra recibida? Delante de la palabra, pues no podemos esconder nada, estamos desnudos, nos confronta con lo que realmente somos, no podemos engañarnos a Dios ni engañarnos a nosotros mismos, aunque nos dice la palabra, no trates ni siquiera de engañarte a ti mismo. Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Entonces, se corren dos riesgos al escuchar la palabra de Dios. Primero es la incredulidad, el no creer. Es decir, pues, a lo mejor en otros tiempos sí, pero ahorita ya no. La incredulidad es un tema recurrente precisamente en esta carta a los hebreos. Voy a mencionar algunos textos, no vaya, se los voy a decir yo. Dice en Hebreos 2.1, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos escuchado, que es la palabra. En Hebreos 3.1 dice, consideren a Jesús el apóstol de nuestra fe. Apóstol es el enviado a aquel que habló la palabra de Dios. Dice Hebreos 3.12, tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón de incredulidad, que no creamos. Hebreos 3.15 y 4.2 dice, si oyen su voz, no endurezcan sus corazones, no endurezcas tu corazón. Quien no cree en la palabra, está diciendo a Dios, yo no creo en ti. Le pasó constantemente al pueblo de Israel y seguramente nos ha pasado en más de alguna ocasión a nosotros. A lo mejor no lo decimos como tal, no, yo no creo. Pero en nuestra vida, nuestras acciones demuestran incredulidad. Demuestran falta de fe. Y es un pecado que se paga con la muerte eterna, la incredulidad. Otro riesgo que se corre al escuchar la palabra es el oírla
pero no aplicarla. Vamos rápidamente allá a Santiago 1. Santiago 1, 19 al 25 dice: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ojo, dice, pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿De qué nos sirve escuchar, oír solamente y no hacer? No sirve de nada. Hay muchas personas que se llaman a sí mismos teólogos, pero no creen en Dios. Solamente son hombres que se dedican a hablar de cómo la humanidad se ha relacionado con una deidad en su momento y han estudiado todas las áreas de la civilización, de los contextos y todo, y asimismo se llaman teólogos. Dentro del pueblo cristiano hay también quienes creen que creen. Dice, pero no te engañes a ti mismo. Dice, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. El que no la pone por obra, difícilmente uno puede decir, ese es un cristiano, ese es un hijo de Dios. Es una relación personal con Dios, por supuesto, pero hay evidencias, hay frutos de arrepentimiento que nos dejan ver cómo la persona ha sido transformada, cómo ha cambiado su vida. Y aquí mismo nos pone un ejemplo ahí en el versículo 26, ahí mismo. Luego nos dice, si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de éste es vana. Sí, yo soy un cristiano, sí, yo voy a la iglesia. ¿Cómo te conocen en tu colonia? Ah, me dicen el Albures. Ah, qué cristianazo, ¿no? Mentiroso. Porque por causa de ustedes el nombre del Señor es vituperado. Mejor ni digas que eres cristiano si sigues con... No vais a hacer quedar mal. Dice, el que no vive la palabra, el que no la aplica y se dice cristiano, se está engañando a sí mismo. Porque sí, escuchar la palabra nos da la fe para el arrepentimiento, nos da la fe para seguir adelante, nos da la fe para cambiar, porque para muchas cosas
En nuestra vida se necesita esa fe. Yo te voy a sostener tan solo con diezmos y ofrendas. Cumple con el Señor. Ay, Señor, es que tú sabes la necesidad que tengo. Pues Dios me va a perdonar. Sí, Dios te va a perdonar. Pero tú te estás privando de las bendiciones que vienen de depositar tu fe y tu confianza en la palabra de Dios. Porque dice, pruébame ahora en esto y vas a ver si no voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobreabunde en tu vida. Es ahí donde les digo, incredulidad, muchas veces lo demostramos así. Aquí en el versículo 25 dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, y éste será bienaventurado en lo que hace. El poner en práctica la palabra nos hace ser bienaventurados en las cosas que hacemos. Y Dios se lo dijo también a quién? A Josué. Josué 1, 7 y 8. Vamos a leerlo para que no digan que estamos mintiendo. 1, 7 y 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Para que qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Pero ¿qué necesitamos hacer? No apartarnos a ningún lado de la palabra que nos fue dada. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, para que entonces hagas prosperar tu camino, ¿y qué? Y todo te saldrá bien. Pero ¿qué tenemos que hacer? Permanecer en la palabra, mantenernos en la palabra, creerla, vivirla, ponerla en práctica, experimentarla con nuestras vidas. Así que nosotros decidimos qué hacer con el conocimiento que nos ha sido dado. Tenemos mucha información, hemos conocido a Dios a través de sus atributos estos últimos meses. ¿Qué vas a hacer con esa información? Y con todas y cada una de las predicaciones, de los estudios, de la misma escritura que diariamente tendríamos que estar escudriñando y meditando en ella. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con este mensaje el día de hoy? ¿Va a ser un mensaje más? Ya para terminar, algunos puntos de lo que nos dejará el conocer la palabra. Dice que afianzará nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesús, en sus promesas. ¿Por qué? Porque si entonces yo empiezo a ver esto que le está diciendo aquí a Josué, de que si se mantiene firme va a ser prosperado en todas las cosas que emprenda, de que va a ser bienaventurado, como dice en Hebreos, y entonces yo empiezo a vivirlo, voy a empezar a darme cuenta de que es una realidad. Mi fe va a ser fortalecida. Mi crecimiento va a ser mayor. Pero tenemos que tener cuidado de no endurecer nuestro corazón. Si la palabra también nos llevará siempre a la exaltación de Jesucristo. Porque si algo está siendo atacado hoy en día es la figura de Cristo Jesús como Redentor y como Dios mismo. Y la palabra siempre nos va a hacer regresar a darle la honra y la gloria al único que la merece, que es nuestro Salvador y Redentor Cristo Jesús. Y que mientras mucha gente se olvida de predicar el nombre de Jesús, nosotros regresemos siempre
y recordamos y prediquemos y evangelicemos con el nombre de Jesús de por medio y por delante. Porque Él es el que transforma la vida de las personas. La enseñanza también nos va a ayudar a discernir lo que es bueno de lo que no lo es. Lo que es palabra de Dios de lo que no es palabra de Dios precisamente. Vamos a estar preparados de esa manera para cuando escuchemos una falsa enseñanza, una herejía, y entonces poder decir, ¿sabes qué? Esto no está bien. Poder levantar la voz y decir, esto no es correcto. Poner un límite. Es que son cristianos, pues serán o dirán ser, pero la palabra de Dios no dice esto. Nos va a permitir discernir esto y finalmente nos va a permitir tener esa arma siempre presta, siempre presente para poder contrarrestar el ataque, el embate del enemigo. Hay muchas más razones de la importancia de la escritura. Pero como les decía hace un rato, el mensaje sigue siendo el mismo. Necesitamos saber qué es lo que vamos a hacer nosotros con la palabra que estamos recibiendo de parte de Dios. Mientras más importancia le demos a la palabra de Dios en nuestras vidas, más vamos a conocer a Dios y más vamos a ver los frutos de esa relación. Así que la pregunta es para todos y cada uno de nosotros. ¿Qué vas a hacer? No olvidemos pedirle a Dios sabiduría al escudriñar la Escritura. Humildad. Reconociendo en todo momento que Él es el que nos está hablando. Y que si te está hablando es porque te ama, mi hermano. Como dice el pastor que decía, ¿quién? El pastor Castelazo. ¿Duele? Qué bueno, que para eso es la palabra. Para que penetre hasta lo más profundo de nosotros y nos haga ver, nos dé nuestras cachetadas y nos diga, a ver, despierta, porque te amo. Si usted estuviera en medio de un bosque con sus hijos, con un ser amado, y esta persona se queda dormida y está el incendio alrededor, ¿lo deja que siga durmiendo? Lo va a despertar como sea. Y es la exhortación de parte de nuestro Dios el día de hoy, pero por amor es que nos exhorta. No te olvides de la palabra de Dios. No te olvides de escudriñar las Escrituras. No te olvides de empezar a vivirlas. Y entonces viene la recompensa. Tú vas a ver cómo Dios va a traer bendición a cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y gloria a nuestro Dios. Gracias, Nico.